iglesia toda distracción, cualquier cosa que viene para distraer nuestra mente, nuestro corazón. Oh, glorifícate, Dios, que podamos adorarte, podamos darte toda gloria, toda honra en esta mañana, que podamos abrir nuestra boca, que podamos abrir nuestro corazón y saber, Señor, que estamos ante tu presencia. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Hay en tus atrios, hay el perdón y un amor inexplicable de amor. Mi condición de salvar. Dios le bendiga, iglesia. ¿Cómo estamos en este día? ¿Cómo está el ánimo para adorar? ¿Cuántos vinieron a adorar? Gloria a Dios. Los que están allá atrás, acérquense un poco, acérquense, vengan por aquí, no se queden tan lejos, acérquense un poquito más. Aleluya. Gloria a Dios. Sean todos y todas bienvenidos a la casa del Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Este es el día que el Señor dispuso para usted venir aquí, ¿verdad? Para dejar todo pensamiento, todo aquello que le aflige y concéntrese en este día para adorar al Señor, para darle toda gloria, para darle todo honor. Aleluya. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 hasta el 25. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 hasta el 25. Gloria a Dios. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante del Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Gloria a Dios. Alabamos al Señor. ¿Cuántos han venido esta mañana a alabar al Señor?
3, versículo 8. Y dice la palabra de Dios: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuántos creen esa palabra? Pueden decir conmigo: Cristo es el Señor. Amén. Aleluya. Cristo Jesús.
conformo es también establecido en gloria, eternamente Rey, y ante el enemigo nada yo temeré. Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder. Gloria a Jesús. Oh Señor, te alabamos. La Biblia dice que Cristo ha recibido de parte del Señor toda autoridad y nosotros le exaltamos como nuestro Rey. ¿Cuántos han venido a glorificar su nombre? ¿Qué les parece si nos ponemos sobre nuestros pies y glorificamos el nombre del Señor?
¿Cuántos vinieron a adorar? Ustedes saben que a veces nosotros venimos a la iglesia, ¿verdad? Pero adorar al Señor es algo tan extraordinario. Eso es lo que vamos a hacer en el cielo. Cuando lleguemos allá vamos a adorar al Señor, dice la Biblia, día y noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Qué bueno, agradecemos al Señor siempre por la oportunidad que nos da de estar aquí para compartir su palabra y compartir con mis hermanos. Siempre es un gozo y un privilegio estar en la casa del Señor y sobre todo poder ver su palabra, sobre todo adorarle, bendecir su nombre. Dios es bueno y siempre es su misericordia. Podemos contar con eso, mis hermanos, que es así, ¿verdad? Para siempre es su misericordia. Es una bendición para mí hoy estar aquí. Un reto bastante difícil. Digo difícil porque todos los mensajes que han habido en este mes, los otros meses también, creo que sí, pero han sido muy especiales. Sobre todo para mí porque es un tema que me toca profundamente. Y sobre todo porque yo entiendo que nosotros como cristianos debe ser nuestro primer deseo, el hecho de poder escuchar, obedecer y seguir la voz de Dios que está en su palabra. Ese debe ser el primer objetivo para cada creyente, cada cristiano, cada persona que recibe a Cristo. Debe ser el deseo de su corazón, el hecho de que pueda venir y que pueda disfrutar de la palabra de Dios. Así que en el día de hoy, yo sé que vamos a estar sentados un momentito, voy a pedir que nos podamos de pie una vez más, espero no molestar, pero que podamos leer la palabra del Señor. Juan capítulo 1. Hoy no tenemos proyección, así que voy a pedir que el que trajo su Biblia que la abra y el que no se acerca a un cristiano. Pero bueno, algunos la abriremos, otros la encenderemos, pero la tenemos allí. Así que ahora nos encendamos nuestras Biblias en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Señor, gracias por la palabra que hemos leído en el día de hoy. Señor, yo soy carne. Señor, para mí es un privilegio hablar de tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y en nuestro idioma tenemos la palabra de Dios. Gracias por esa maravilla que tú has permitido para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Yo le pido al Señor que me ayude, aunque sea a las 3 de la mañana, que le diga lo que no entendía. Le pido al Señor que, aunque sea en la madrugada, ya entendí. Les digo que hoy va a ser un hecho interesante. Vamos a ver algo interesante que el día de hoy, por lo menos para mí lo fue, el Señor me ayudó y también trató conmigo al momento de estudiar las Escrituras y ver lo que vamos a tratar hoy. Vamos a ver una historia, no vamos a ver cualquier historia. Y vamos a ver la historia de Dios, pero también vamos a ver nuestra propia historia. El hecho de la palabra, de que la palabra esté escrita en nuestro idioma, es una maravilla. Es la palabra de Dios escrita en nuestro idioma. Desde el primer domingo de este mes, ¿verdad? Comenzamos con una serie
de sermones, estudios acerca de la Biblia, porque en este mes conmemoramos el mes de la Biblia y el pasado viernes celebramos el Día de la Biblia, el día 27. Y qué bueno que un país como el nuestro tenga en su escudo de nuestra bandera, tengamos la Biblia abierta. Único país en el mundo, de las banderas más hermosas del mundo. De hecho, es así. Fuimos reconocidos como una de las banderas más hermosas del mundo. Y el texto que está en nuestra bandera es Juan 8:32. ¿Cómo dice? Y conoceré la verdad, y la verdad os hará libres. Y qué bueno, porque también el mes que viene celebramos otro mes importante. O celebramos también un día importante. Celebramos la Reforma, en la cual también la Biblia jugó un papel importante. Fue un fenómeno de desarrollo espiritual, cultural, social, político, dentro del cual la palabra de Dios está justamente en el centro. Todo lo que fue ideado, originado, lo que se pensó, lo que se habló, se trató de estar más apegado posible a la palabra de Dios para que la transformación que haya venido no venga de los hombres, sino de Dios, porque es una transformación que permanece. Comenzamos viendo en estas semanas, en la primera semana, acerca de cómo nosotros debemos ser, no solamente gente que viene a la iglesia y oye, sino cristianos que predican y practican la palabra. Nótese que dice la diferencia entre gente y cristianos. Pudimos escuchar también, ¿verdad?, nosotros cómo debemos poner la palabra de Dios en un lugar especial en nuestras vidas. No olvidándola, no tratándola como cualquier cosa, sino poniéndola en un lugar especial en el cual ella dicte y cómo nos habla, nos diga qué debemos hacer y qué cosa no. Pero a medida que avanza el tiempo, mis hermanos, también tenemos situaciones que están luchando contra el lugar de Dios en nuestras vidas. Es más normal ver gente con opiniones, pero no con convicciones. Es normal pensar más personalmente y menos bíblicamente. Y hasta para dar un ejemplo necesitamos separar, para tomar decisiones, lo que piensa la gente y lo que piensa Dios acerca del tema. Y en esta diferencia, en este golpe al ser humano, vemos cómo lo secular y cómo las cosas del mundo empiezan a imperar en el pensamiento de los cristianos. Le contaba que este es un tema que está muy en mi corazón, porque en lo personal, en el momento en que yo encontré algo sólido, porque le contaba en una ocasión a los jóvenes a los cuales estamos trabajando con el punto de encuentro, el momento más sólido que tuve para entender qué debía hacer y qué no, fue cuando descubrí lo que la palabra decía. Porque en un mundo cambiante como el nuestro es complicado saber qué es correcto y qué no es correcto. Eso cambia según el tiempo, pero la palabra de Dios no. Y contrario a lo que dice la Escritura, a veces actuamos. Aquí dice la palabra en Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y a pesar de que la generación de hoy opina que la palabra de Dios no es completamente suficiente, exacta y correcta, la palabra sigue teniendo efectivo su peso, su valor, y en cada caso y cada cosa que encontramos en la Biblia es para transformación de lo que la leen y la conocen. Es interesante también el hecho de que habíamos tocado ese punto y también habíamos hablado anteriormente en mensajes, prédicas y en nuestros grupos pequeños de crecimiento, que por más de un milenio, 1200 años, la palabra fue escrita por 40 hombres. Algunos se conocieron, otros no. Pero lo importante es, hermano, que a pesar de ese tiempo, 12 siglos de haber sido escrita, continúa con la misma vigencia y nunca se equivoca en lo que dice.
Desde Génesis a Apocalipsis el mensaje es el mismo y nunca ha variado lo que dice. Hombres diferentes, momentos diferentes de la historia, situaciones distintas, todas y cada una de ellas han dicho lo mismo. Dios se ha preocupado porque su palabra sea efectiva, sea correcta y sea permanente. Y eso, mis hermanos, yo creo que tenemos que considerarlo. A pesar del tiempo, la gente, o con el pasar del tiempo, la gente va cambiando lo que dice. Dice una cosa hoy, cambia de opinión mañana, porque su forma de ver el mundo cambia. Y depende de factores externos que lo condicionan a pensar de una manera u otra. Mas, sin embargo, todas estas cosas vienen y van. Y la palabra, a pesar de que ha sido maltratada, a veces olvidada, perseguida, malinterpretada y desobedecida, Dios siempre ha dicho lo mismo y siempre la mantiene hasta el final. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esto se ha cumplido cada día en nuestras vidas. El Señor ha permanecido fiel a su palabra y nunca la ha dejado vacía. Nunca la ha dejado sin efecto y siempre la ha mantenido fiel hasta el final. Así que, mis hermanos, mi deseo hoy es inspirarlos. Más que decirles qué hacer o contarles qué tienen que decir, o cómo tienen que pensar, o qué tienen que hacer en este momento. Mi intención es llevarlos a la palabra de Dios y ver qué Dios quiere para nosotros conforme a su palabra. Así que, mis hermanos, me gustaría que me acompañen y mantengamos la mayor concentración posible. Porque si nos bajamos de esta guagua va a ser difícil montarse de nuevo. Así que, por favor, mantenga la concentración. Y vamos a ver lo que Dios dice para nosotros en esta mañana. Si leemos las Escrituras, nos tenemos a mirar paso a paso. Nos damos cuenta de que contiene una historia que, como su centro, o el centro de la historia es esta. Cristo vino al mundo, vivió la vida que no podíamos vivir, murió la muerte que merecíamos morir y resucitó para ser proclamado el Señor. La Biblia, el propósito en la Biblia es comunicar la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No es comunicar la historia del pueblo que desobedecía, que volvía y que vivía en un vaivén constante. La idea de la Biblia no es comunicar la historia de los hombres. Si nosotros vemos la Biblia, desde el primero hasta el último, todos mueren, pero hay uno que permanece y es el Señor. Entonces, este Señor tiene muchas cosas que decir. Tiene muchas cosas que mostrar y muchas cosas que decir. En el momento que dice que Adán y Eva, nuestros padres, entonces cayeron en el pecado, el Señor entonces había dado una sentencia antes. Ellos no habían pecado todavía, pero sí dijo que el día que comieren del árbol de la ciencia, del bien y el mal, ese día morirían. Lo dijo antes, aún no habían pecado, pero a ellos les ocurrió la brillante idea de ir a comer la dichosa fruta que no sabemos qué era, no era una manzana, que no sé qué era, pero les ocurrió la idea de ir a comer. Habiendo tanto en el bosque, tanto en el huerto para comer, les resultó interesante comerse eso. Ellos miraron el árbol y perdieron de vista el bosque. Así que Dios no iba a dejar su palabra. Dios no iba a dejar su palabra sin valor. Antes los hombres decían que la palabra del hombre vale, la palabra de nuestro Dios es mucho más pesada que la palabra de los hombres. Así que Dios cumple lo que había dicho. El día que pecaren morirían, y así sucedió. Fueron separados de Dios, pero Dios no dejó tampoco
su plan caer. Él dijo, yo voy a proveer un Salvador. Entonces el ser humano violó la ley de Dios y pagó las consecuencias. Y todavía el día de hoy seguimos pagando las consecuencias. Una palabra que es eterna tiene consecuencias eternas, no es algo simple. No es algo pequeño de entender. Mi papá me dijo que iba a dar una pera y se lo olvidó. No era como cuando éramos niños, que un día tu papá te dijo, no, pero tú llegamos a la casa, y cuando llegaba a la casa se le olvidaba que tú podías ponerte colcha, no funciona así. Con Dios no funciona de ese modo. Una palabra muy pesada, hablamos de Dios. Y Dios tuvo que dar a su pueblo leyes para que mostrara, número uno, el carácter de nuestro Dios. Un Dios santo, un Dios separado del pecado, pero también quería dar esperanza para nosotros. Recuerden que la historia de Dios, pero también es la nuestra. El Señor se ha complacido en invitarnos a su historia. A pesar de la palabra de Dios declara que morirían, también había dicho que enviaría un libertador y que saldría de la simiente, saldría de la simiente de la bendición en Génesis 3:15. Y nosotros vemos la promesa de Dios desde el principio hacerse. Y el pueblo de Dios sí pasó por muchas cosas. Pasó por muchas dificultades en el desierto, en camino a la tierra prometida. Y el pueblo de Dios, para recibir el carácter de Dios, para recibir lo que había prometido, recibió mandamientos, recibió ordenanzas, recibió cómo debían comportarse, porque eso mostraba el carácter de Dios. ¿Alguien recuerda los 10 mandamientos? ¿Verdad? No tendrás dioses delante de mí, guardarás el día de reposo para santificarlo, no tomarás ningún medio hermano. Y las otras leyes, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y la idea de Dios era sacar a su pueblo de esclavitud para que pudieran honrarles. En Segunda de Crónicas era para que les sirvieran y sean sus ministros. Y la idea de Dios para su pueblo era que también mostraran al mundo las maravillas de Dios. Es tan tal que a veces no entendemos que aún en la ley hubo gracia. Tú podías entrar al pueblo de Dios. Se podía entrar. Pero los demás pueblos preferían aniquilar a su pueblo. A pesar de dar su ley y decir que era buena, había un problema. Era que la maldad de los hombres y la dureza del corazón de ellos no les permitía servir a Dios, sino que de tanto en tanto ellos volvían a su inmoralidad y a su pecado, desobedeciendo a Dios y acarreando sobre ellos los resultados de su corazón desobediente. ¿Alguien ha leído Jueces aquí? Libro de Jueces, ¿verdad? El patrón se quedó solo, nada más leyó Jueces. Amén, gloria a Dios. El libro de Jueces nos comunica que continuamente el Señor enviaba a alguien para libertarlos, porque después de que murió José, cada quien hacía lo que bien le parecía. Eso trajo desorden y caos. Entonces otros pueblos venían y acababan con todo lo que tenían, con sus ganados, se llevaban sus cosechas, secuestraban, mataban, hacían de todo. Y en ese momento, en esa situación, en esa ocasión, entonces Dios mandaba a un libertador que era un juez, se llamaba un juez. Alguien conoce a Sansón, ¿verdad? A Sansón y a Gedeón y muchos otros más. Dios mandaba a alguien para que pusiera orden, libraba al pueblo, ponía orden, algo pasaba y ponía para atrás. ¿Por qué esa tendencia siempre a permanecer en el pecado? ¿Por qué? Pero recuerden que estamos en Juan capítulo 1. Jesús se aparece, dice que el verbo era ¿quién? Era Dios. ¿Y estaba con quién? O sea que Él era Dios y estaba con Dios. Y dice la Biblia también que
todas las cosas que habían sido creadas, ¿por medio de quién se crearon? Por medio de Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que fue hecho, fue hecho. Jesús se aparece en la historia humana y ya conocemos la historia. Jesús es el creador. Jesús es Dios, es creador. Y en esa comunión entre el Padre y el Espíritu Santo es el que se muestra a nosotros para que podamos ver el carácter y la presencia de Dios. Yo espero que como cristianos sepamos eso, ¿verdad? Muchos de los que estamos aquí que sepamos eso, ¿verdad? Porque yo me he preocupado por aprender bastante. No menos importante, pero quisiera avanzar en ese tema porque más que entrar en un tema ampliamente y difícilmente teológico, quiero entonces entrar en un detalle interesante. Encontramos a Cristo haciendo su obra, trayendo la luz a la gente, la luz de Dios, porque Él mismo es esa luz verdadera que vino al mundo y alumbraba a todo hombre. O sea, la luz del mundo se vea revelada a nosotros, para que la humanidad no anduviera en tinieblas y pueda vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero hay un problema. La humanidad prefiere vivir una vida que sea libre, pero para pecar. Prefiere su libertinaje, prefiere su pecado, prefiere su inmoralidad. Y aunque sea una palabra muy fuerte, tiende a odiar a Dios porque le pone límites a su pecado. O sea que el ser humano es prominentemente malo. Hermano, yo soy malísimo. No sé usted, tal vez tenga un buen concepto de sí, pero el mío está muy mal. Yo soy malo. Porque a veces las cosas que quiero hacer, que yo sé que son bien, lucho demasiado para hacerlas bien. Lucho mucho para hacer las cosas bien. Hay veces que yo sé que hay cosas buenas que yo quiero hacer, como el hecho de ser buen hijo, ser buen hermano, ser buen hermano de la iglesia, ser buen amigo, ser buen empleado, que a veces me dificulta porque yo tengo mis propios intereses. Hay cosas que yo quiero y cuando lograr hacer y alcanzar, entonces se dificulta. Tal vez yo pueda ser mejor cristiano. Si fuera por eso, tal vez algunos de ustedes deberían estar aquí para el púlpito y no yo. Esa es la verdad, la realidad. Pero en esa condición, gracias a por el Señor que yo me pude arrepentir, el Señor me perdonó por mi pecado. Y ya que no dependo de eso, ahora vivo por la gracia de Dios, pero mis hermanos, el ser humano es malísimo. Y nosotros lo sabemos, vivimos en un mundo complicado. Señores, estamos enfrentando guerra por aquí, situaciones por allá, que por aquí mataron a una gente, que por aquí atracaron a fulano de tal, que a mí no me y muchísimas cosas. Ya no queremos ni prender la televisión y poner 13 para ver noticias. No queremos hacer eso porque todo lo que nos encontramos aparentemente está mal. Ahora, como no me refiero a eso, ustedes saben lo que dice, ¿verdad? Juan 3:16. De esta manera, amamos al mundo, ¿verdad? Que hay su unigénito para que todo aquel que le cree que pase, no se pierda, mantenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero viene la parte difícil, versículo 18. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice que ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y el 19 dice, y explica la razón de eso. El problema no es que yo sepa quién es Jesús. El problema es mi incredulidad. Es que el que cree será salvo, el que no cree es condenado. Pero ¿qué dice? Y esta es la condenación, versículo 19, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿y qué hicieron? Amaron más que las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. ¿Usted sabe lo difícil que es llamar la atención a una gente por algo que sabemos todos que no está bien,
pero usualmente lo que recibimos es una respuesta áspera, agria. Le contaré la experiencia porque este es contradictorio. Este es contradictorio. El que hace lo malo no quiere que lo reprendan por su maldad. Cuando yo era más muchacho, porque hace poco ya cumplí un poquito más de edad. En mi experiencia, a todos nos encanta la luz eléctrica. ¿A quién le gusta que esté oscuro, que no haya luz? ¿A quién le gusta? ¿A ti no te gusta que no haya luz? Bueno, a mí sí me gusta que haya luz. En mi experiencia, cuando yo era niño y cuando no teníamos inversor, no sabíamos lo que era luz 24 horas y todavía no lo sabemos. Es verdad. El momento más dulce era cuando había un luz llegaba. Las mujeres en la casa no peleaban porque se iban a descongelar la comida, iba de agua fría, se iba a lavar la ropa temprano. Se perdían la novela. La novela también no se perdía, y eso era un problema. A los niños les encantaba ver televisión. Curiosamente, eso está aquí escrito en mis notas. Dragon Ball. Esa era la frase que usábamos los muchachos. Y era un toque de queda. Eso era niños y grandes levantando la mano. Todo el mundo. Pero la gente se quejaba porque no había. Y la queja más grande era cuando la gente va a salir temprano al trabajo y se encuentra con un amigo de lo ajeno. Eso es incómodo. Porque te va a quitar, era inseguridad, no había seguridad para andar. El que venía de la universidad tenía que pedirle a Dios que dejara llegar vivo porque me iban a quitar todo. Ahora, lo más chulo de todo eso, lo más interesante de todo eso era que en muchas ocasiones la gente que salía y tú la veías en la televisión quemando bombas no pagaba nada. No la querían pagar. Y a veces toda la cara de la gente que estaban ahí y no pagaban la luz. Tú lo veías, como son de tu barrio. Y decían, aquí no hay luz, pero estaban pegados de vecinos. Ellos querían luz eléctrica, pero no pagaban lo que merecía la luz. Es una contradicción lo que pasa aquí. Tú quieres algo bueno, noble, justo, pero cuando llega lo que es bueno, noble y justo, entonces no lo deseas. Ahí en Juan dice lo siguiente. El versículo 10, Juan 1, versículo 10 dice: estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Esa es la historia de nosotros, de la humanidad y Dios, que queremos libertad, queremos tener gente decente, queremos tener gente que contribuya, pero cuando viene la luz, cuando viene algo a nuestras vidas y cuando viene Cristo al mundo, la gente no lo entiende, no lo comprende. Y si usted lee el libro de Juan, era muy común Jesús hablar, la gente le preguntaba, ¿qué tú quieres decir? En otro pasaje, o en otra versión, en otra traducción de la Biblia, dice que la luz resplandece y las tinieblas no la comprendieron. No entendieron que la luz iba a limitar el alcance de las tinieblas. La Biblia dice que Cristo es la luz del mundo. ¿Y que dice Salmo 119, 105? Dice que la Biblia, la palabra de Dios, es lámpara, ¿a dónde? A nuestros pies. Y es lumbrera a nuestro camino. Mas sin embargo, cuando la luz vino, la gente no quiso la luz. No la quiso la luz. Dice Juan 10, 1 y 11. Estaba en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos, ¿qué pasó? No le recibieron. Yo creo que la palabra más complicada de hoy es la Biblia dice. Esa es una palabra más difícil de decir.
porque cae como un balde de agua fría y pareciera como que para alguna persona no tiene ningún sentido, no tiene ningún efecto. Es como si hablara de otra época. Mi hermano, la Biblia habla de Apocalipsis, todavía no hemos llegado ahí. Y es como si fuera que está hablando de otra gente. Habla de mí, o habla de fulano, de mengano, pero de mí no está hablando. Porque yo no soy tan bárbaro para ver la cosa buena y decir que no la quiero. Pero la Biblia dice algo interesante y voy a comentarlo aquí brevemente. Según Corintios 3, de 13 al 18, nos compara con el pueblo de Israel. ¿De qué manera? El apóstol Pablo está diciendo a los corintios: miren, ustedes han sido, cuando ven a Cristo, han sido llamados a que tengan un cambio en sus vidas y que en adelante una vida que honra a Dios. Y cuando vayan a las Escrituras puedan ver a Cristo representado, a Cristo colocado para la salvación de sus vidas. Pero aquí hay un problema. Está puesto para eso la palabra de Dios en nuestro corazón, delante de nosotros, en una Biblia, en un celular, en una tableta, donde quiera que esté, tenemos la palabra. Pero miren cuál es el problema. El problema no tiene la palabra, el problema no tiene nuestra ignorancia. Porque nuestra vista aparentemente sigue oscurecida. Miren lo que dice 2 Corintios 3, del 3 al 18. Que no lo hagamos, y dice, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, o debía de perecer, o debía de continuarse. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, le queda el mismo velo no descubierto, el cual es solo quitado por Cristo. Hay gente que a veces, señores, aún en el Antiguo Testamento que vamos a leer, no vemos a Cristo ahí, no estamos leyendo nada. Estamos leyendo reglas, estamos leyendo muchas cosas, pero si leemos eso sin Cristo, si leemos la Biblia sin Cristo, no vamos a entender nada. Pensaremos que se trata de un proyecto motivacional, un asunto que es para que tú tengas. Por eso mucha gente que vive predicando carros, profetizando casas, profetizando visas, porque piensan que se trata de nosotros, de nuestro beneficio, de nuestra historia. Y dice así la Biblia, y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el mismo velo está colocado, no en sus ojos, en el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Espíritu del Señor porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y lo interesante es que este mismo espejo no es la única vez que lo menciona. El primer mensaje que predicó el pastor el primer domingo de este mes hablaba de no sean cristianos olvidadizos de la palabra, practiquen la palabra, porque el que mira a la Biblia, que mira la palabra de Dios y no la hace, es como el que va a un espejo, se mira y se le olvidó su rostro, se le olvidó quién era, no se vio en el espejo. Pero dice que el que atiende, y esto es curioso, el que atiende a la ley de la libertad atentamente, este será bendecido. ¿Y cómo la ley me trae libertad? Señores, la ley me evita a mí que yo tenga que vivir frustrado por no preocuparme porque algo me pase. Y lo más claro es el semáforo. ¿Alguien sabe para qué el semáforo? A veces sabemos para qué el semáforo, lo sabemos. Aquí no se sabe mucho de eso, ¿no? Tal vez no. Pero nosotros que somos cristianos, lavados con sangre de Cristo, que tenemos conciencia, ¿verdad?, de que qué bueno y qué malo, gloria a Dios.
nosotros sí sabemos para qué hay semáforo. No es para que yo llegue temprano a mi trabajo. Es para que yo me evite el problema de pensar cuándo puedo cruzar. ¿Sabe lo liberador que no tiene que preocuparme cuando yo voy a cruzar para que me choque? Lo ventajoso para mí que no vivir volviéndome loco, pues saber quién va a cruzar, quién va a pasar. El día de ayer, cuando venía para acá, iba subiendo la calle de Los Santos, o sea, había una calle bien estrecha, así que había unos carros ahí parados. Yo veo que la persona, hay un camión grande que está parqueado en un lado, y uno quiere salir o entrar a la calle de Los Santos y otro quiere salir. Y por causa del espacio que había, no se podía cruzar de manera libre. Así que había que esperar que el primero cruzara para entonces poder, el que quería salir, poder cruzar. Yo veo que la situación, y yo me detengo frente a la iglesia del pastor Gerson. Yo me detengo, me orillo para que el que viene detrás de mí se pueda orillar y que el carro que viene de allá para acá pueda cruzar, porque eran menos vehículos que los que habían de este lado. Hermano, no pude aguantar. Yo me orillé y al lado mío se parqueó otro vehículo. Dije yo, pero caballero, deja que pase. O sea, deja que el asunto cruce, porque si usted cruza, yo cruzo, nos vamos todos. Llegamos un día temprano, pero esperamos nuestro turno. Que costará tal vez 2 segundos de tu tiempo, pero ¿saben lo liberador que es tener una regla que me ayuda a mí a no preocuparme que se van a matar? Un vehículo que me costó tal vez tanto, ¿cuánto costó su vehículo? Tanto, qué sé yo, 800, 900, 700 mil pesos para que lo vayan a chocar. Y después estar pasando a decair, porque te digo la verdad, andar a pie es complicado en un país como el nuestro. Muy difícil, y mucho más con este calor que está haciendo. Pero el diagnóstico no es grave, lo sabemos, vivimos en un país interesante. Ahora, me gustaría darle un diagnóstico, porque también hay que saber el diagnóstico. ¿Alguien recuerda la palabra del sembrador? Amén. Amén. Sabemos que aparecen 4 escenarios. Hay uno en el que la semilla cae en el camino, otro que cae entre piedras, otro que cae entre espinos y otro que cae en una tierra fértil y buena para sembrar. No voy a tener ahí a leerlo todo, pero sí voy a explicar por lo menos lo que está diciendo. Jesús está explicando que cae en el camino, es aquella palabra que cae allí, es la palabra de Dios, pero viene el diablo y arrebata eso. La segunda cosa, la segunda vez es que cuando cae entre las piedras, pero al no tener fundamento en Israel, no dura mucho. La tercera cae entre espinos, pero al espino está por encima de todo ahogado. El resultado de la palabra, el que cae en buena tierra, un corazón listo, Dios cosecha por 30, 60 y 100 por 1. Hay cristianos que vivimos así, que viene la palabra y el diablo la arranca. Viene la palabra y los afanes de esta vida, cuando llegan, como no tener fundamento, o más bien, cuando llega la prueba, al no tener fundamento, la palabra no germina. Llega la palabra y los espinos, ¿por dónde los espinos? Y vienen los afanes de la vida y nos ahogan, y nuestra fe se enferma. Pero viene otra la palabra de Dios en otro escenario y cae en buena tierra la palabra, y la palabra germina. El problema era la palabra, no. El problema no era la semilla, era la tierra. Ese es el problema. El primer lugar era tan duro que no pudo
La semilla no entró allí y no germinó. Era un corazón tan duro que no germinó la semilla del Evangelio en su vida. Y hay gente que vive así. Los pecados no le permiten sobrevivir. Tienen dudas, temor, remordimiento. Y en el caso que no me llamó la atención fue de la primera ocasión, que yo pudiese entender muy bien por qué cuando una persona sufre una crisis de su fe o está pasando por un momento complicado, es difícil recordar la palabra, yo lo entiendo, pero ¿qué pasó con la primera tierra? ¿Dónde cayó? El corazón era muy duro. La semilla no penetró allí. Era un corazón muy duro. Y una generación como esa, que está más alejada de Dios cada día, de Dios y su palabra, no alcanzar a entender ni a ver a Jesús, porque aún Cristo no ha sido formado en sus corazones. Y como dice Isaías 60, no ha resplandecido su luz. Ya sea porque ya lo arrancó por no es sensible, ya sea porque no estaba arraigada la palabra en su corazón, o porque la afán había ahogaba. Y a veces no podemos ver esperanza en una generación como la nuestra, porque es complicado. Le voy a decir desde el punto de vista dónde estamos viviendo o en qué momento de la historia estamos viviendo. Es la generación de la historia que está en una burbuja más cerrada que antes. La identidad de esta generación está muy difuminada. No entiende que necesita para vivir, depende mucho de las opiniones ajenas, necesita aprobación de otros, las convicciones son muy carentes. Y por supuesto, no todo es malo. No es que todo sea malo, pero hay que saber en qué momento de la historia estamos viviendo. Es complejo y tenemos que tener claro. No voy a hablar más de eso. Está fuerte. Sin embargo, tenemos nosotros, mis hermanos, una palabra segura. Ante la indecisión y ante la perversidad que vivimos y ante la incertidumbre que estamos enfrentando, la palabra de Dios nunca ha cambiado. Mi hermano, y de verdad, si usted analiza todo lo que ha pasado, es lo único que no ha cambiado. Pero antes le cuento otra cosa. Y la forma más interesante en la que yo llegué a esas conclusiones fue leyendo dos cosas. Por supuesto, la palabra de Dios, ya había leído y había estudiado la palabra del Señor, pero empecé a leer dos hechos fundamentales y no tan lejanos que es bueno entender. La primera y la Segunda Guerra Mundial para mí fueron las dos cosas más fuera de serie que se han vivido en la historia moderna. No voy a entrar en muchos detalles, pero eso cambió la manera en cómo la gente veía el mundo. Señores, Trujillo no lleva 100 años muerto. Eso pasó hace poco. Básicamente pasó hace poco, no fue hace mucho que sucedió eso. Y a veces no entendemos el mundo en el que vivimos. Pero son cosas que aún tocan la fibra y cambian la manera de un pueblo ver la historia humana. Cambia la manera en cómo una persona ve la historia, cambia la forma en la que nos relacionamos, cambia la manera en la que percibimos el mundo. Y se ve muy oscuro. Se ve muy oscuro. Y pareciera que cada vez que pasa un año, las cosas dicen que va a ser peor. Y cuando llega el fin de año para sacar cuenta, proyectan que la cosa va a ser peor. Cuando escuchamos siempre no, que el Banco Mundial dice que tal cosa. Va a ser peor. Siempre dicen que va a ser peor. Sin embargo, para nosotros lo que creemos
y conocemos los efectos de la luz verdadera llegando a nosotros, nos lleva a saber que de aquí en adelante somos hijos de Dios. Mira lo que dice, versículo 12 del capítulo 1 es del libro de Juan. Pero a todos los que hicieron lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Y fíjense que la palabra no es necesariamente le dio la misericordia, no, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no han sido engendrados ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón. No es porque tu papá le quiso que tú fueras cristiano, no fue porque tu mamá quiso que tú fueras cristiana, no fue porque los católicos conquistaron este país, no, nada de eso. Fue porque fuiste engendrado por voluntad de Dios. Y si ahora eres hijo de Dios, eres heredero con Cristo de todas las bendiciones que con él vienen. Y si Dios dijo eso, es verdad. No es posible que Dios mienta, no es posible que Dios se equivoque, no es posible que Dios cometa un error. Es imposible separar lo que Dios dice de lo que Él es, porque Él mismo confirma su palabra. Y si lo que Dios dijo es verdad y creemos en Él, entonces somos hechos hijos de Dios. Mis hermanos, mediante la palabra de Dios, que el mundo sigue girando. La Biblia dice que Él mantiene el mundo por la palabra y su poder. Es mediante la palabra de Dios que somos purificados para Dios. Es mediante su palabra que conocemos a Dios. Es mediante su palabra que llegamos a ser sabios. Es mediante su palabra que los muertos son resucitados. Su palabra es promesa eterna para nosotros y son ciertas y son verdaderas. La palabra de Dios está viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo y llega tan profundo que discierne nuestros pensamientos y nuestras intenciones. La palabra de Dios nos dio vida. Al principio del culto leímos que fuimos renacidos mediante la palabra de Dios. Hermanos, nosotros que hemos recibido la palabra de Dios, el pastor se quejaba el domingo pasado y decía que no es posible que menos cristianos conocen su palabra. Cada vez menos cristianos conocen la palabra de Dios. Hermanos, a veces lo más difícil, yo entiendo que una persona que no es cristiana no conozca la palabra de Dios. Yo lo entiendo. Pero los cristianos, renacidos por la palabra de Dios, tienen que saber su palabra. Así es. Mi hermano, nosotros no somos un pueblo cualquiera. Nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo mediante su palabra. Es su palabra la que nos dio vida. Dios le dijo a Lázaro, sal, y el muerto salió. Es por la palabra de Dios que los muertos son resucitados para vida eterna. Es por la palabra de Dios que son las cosas que no son como si fueran. Fue por la palabra de Dios, mediante el verbo de Dios, que Dios creó todas las cosas. ¿Y cómo no, mis hermanos, vamos a depender de esa palabra de Dios? ¿Cómo no vamos a creer en esa palabra de Dios? Tenemos un llamado, mis hermanos. Si ahora Cristo es el Señor y tú eres parte de su cuerpo, Él es tu cabeza, entonces tienes que alimentarte de su palabra. Si Dios ahora ha constituido a Cristo por cabeza de su iglesia, y mira lo que dice, escucha atentamente, 1 Timoteo 3, 15 y 16. Pablo escribe a Timoteo, para yo que doy allá vete, pero si tardo sepas
cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Jesús testificó: Señor, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Verdad. Hermano, es tan grave rechazar la palabra de Dios porque rechazamos a Cristo mismo cuando rechazamos su palabra. ¿Ven la seriedad? Mi hermano, mi intención es asustarte, animarte a que si tú amas a Cristo, ames su palabra. Puedas amarlo a su palabra, puedes amar lo que Él dice. Y no esconderte, ni escapar, ni olvidarte, ni denigrarla, ni olvidarla. Es que la veas, la puedas consumir y la puedas practicar. Hermanos, si tenemos la promesa de vida eterna con Cristo, necesitamos ver lo que su promesa tiene para nosotros. Y tenemos un llamado, mis hermanos. En el interior, ¿alguna vez hemos rechazado la palabra de Cristo? Analiza en tu vida si en un momento de tu vida tú rechazaste la palabra de Dios que se te fue predicada, implantada. ¿Has desafiado los mandamientos de Dios? ¿Has estado desobedeciendo el llamado de su palabra a parecerte a Cristo? Si es así, mi hermano, mi oración es que así como el etíope, que no entendía nada de lo que leía, en un momento dado el Señor abra nuestros ojos y nos ayude a ver de tal manera que podamos ver a Jesús y seamos salvos mediante el poder de su palabra en nosotros. El etíope no conocía mucho y inmediatamente él supo y el Señor abrió sus ojos y él miró a Cristo en la palabra. Él dijo: aquí hay un estanque, ¿qué impide que sea bautizado? Porque yo creo en lo que Cristo ha hecho por mí. Hermano, es un llamado a ti que tal vez no has estudiado la palabra, tal vez, y no has leído o no estás concentrado o no es una prioridad para ti, pero debes leer la palabra de Dios. Es un llamado a nosotros. Es la iglesia, esta iglesia, nuestra iglesia, ha estado siendo confrontada con la palabra lunes a lunes, domingo a domingo, jueves a jueves, sábado a sábado. La pregunta es ahora, nosotros, ¿qué haremos con eso? ¿Qué nos corresponde hacer? ¿Qué haremos de aquí en adelante? Si no has visto la importancia de esto, yo te invito: mira a Cristo, mira a Jesús, para que seamos salvos. Mi deseo es orar para que el Señor nos ayude en esta mañana. Señor, gracias porque tu palabra ha sido predicada. Señor, gracias porque has dado tu palabra. Señor, gracias porque a nosotros nos es dada la promesa. Somos tu iglesia, columna y baluarte de la verdad. Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Porque, Señor, no queremos vivir como el pueblo de Israel, que vivía olvidando tu palabra, sino que queremos vivir creciendo. Queremos, Señor, vivir creciendo en el conocimiento de Cristo. Queremos, Señor, vivir creciendo en el conocimiento de tu palabra. Señor, ayúdanos, enséñanos, muéstranos cómo orar, muéstranos cómo servir. Señor, ayúdanos a amar, muéstranos, oh Señor, cómo servirte. Ayúdanos, Señor, no solamente a ver tu palabra, sino a comprenderla, porque tú dices tu palabra que el hombre se te ríe en que te conoce. Señor, queremos conocerte a ti. Que esta iglesia, Señor, sea un lugar en el que tu palabra pueda obrar. Señor, en el que tu palabra pueda ser predicada, Señor, en el que tu palabra pueda ser, Señor, el último consejo prevaleciente que existe para nosotros. Que cada hermano, Señor, cada persona que pertenece a esta congregación pueda siempre buscar tu palabra para entender qué debe hacer.
buscarte en oración y pedir que abra sus ojos. Gracias, Señor, porque has abierto nuestros ojos a esta palabra. Ayúdanos a servirte de aquí en adelante, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gloria al Señor. Bueno, la palabra es predicada y cada uno de nosotros decide qué hacer con ella. Uno decide qué hacer con lo que ha escuchado. Algunos decidirán por obedecer, otros decidirán por hacer otra cosa. Pero todos nosotros tenemos que tomar una decisión. Ayer en la mañana tuvimos bautismo, donde la hermana Nani, Ángela, fue bautizada y glorificamos al Señor por eso. Gracias al Señor. Y otros hermanos de otras congregaciones también fueron bautizados. Y durante este tiempo ayer me tocó traer la reflexión de la palabra del Señor y que aparecía en Lucas capítulo 3, capítulo 7, hablaba de estos, los creyentes nominales que menciona este pasaje, y que nosotros debemos tener cuidado, sino que debemos dar fruto, como decía Juan el Bautista. Pero lo curioso es que durante ese tiempo, la semana pasada, unos hermanos salieron a predicar en Uganda. Le predicaron a unos musulmanes. Entraron a una casa y a uno de ellos lo dejaron casi por muerto. En este momento él está en el hospital, por quien también debemos orar. Porque él estaba predicando la palabra, porque no era un cristiano, ese no es un cristiano nominal, es un cristiano que vive su fe. Él vive su fe como creyente y está pagando un precio por lo que él cree. Esta semana que finalizó, se estaba desarrollando en Seúl, en Corea del Sur, la cuarta conferencia Lausana cuarta, y en ese lugar el pastor Rick Warren de Saddleback, de California, él hablaba precisamente de que se necesita evangelizar a los cristianos otra vez, porque hay muchos cristianos que son nominales, o sea, simplemente van a la iglesia si acaso el domingo y regresan a vivir su vida como si nada hubiera pasado, porque son creyentes nominales. Lo triste es que esos cristianos nominales, la gente copia de ellos, y entonces la gente cree que es así como se vive la vida cristiana. Si no, pregunta a los Países Bajos. Yo hace unos años viajé a Holanda, y los templos grandotes, unas catedrales, pero estaban cerrados y se abrían cada vez que hay una boda o cuando moría alguien, en muchos de esos lugares, porque la gente comenzó viviendo siendo cristianos nominales, terminaron desapareciéndose de las congregaciones, ya no son cristianos. Pero la palabra de Dios debe hablar a nuestra vida. Hermano, hay de nosotros si caemos en esas situaciones. Pregunte lo que está pasando en esos países donde la gente vivía el evangelio de esa manera. Yo digo que vivía, porque resulta que ahora se casan hombres con un caballo y mujeres con cualquier otra cosa, porque se han olvidado de Dios.
Y si nosotros nos damos el lujo de olvidarnos de Dios, comenzando con ser cristianos nominales y no cristianos activos, al final también nuestro país, no solo nosotros, nuestro país terminará en esa situación, nuestros nietos y bisnietos, pero lo peor es que tampoco entraremos al reino de los cielos. El llamado entonces es a vivir la palabra, es a obedecer la palabra, es a caminar de acuerdo a la palabra del Señor. Y esta mañana yo estaba, la razón de llegar aquí tarde es porque estaba en otra congregación, en la iglesia del Nazareno de Lechería. Sí, estaba en la iglesia de Lechería, terminó el culto allá, que ellos terminan más temprano. Tienen la escuela dominical y en la tarde que van a tener el culto de predicación. Entonces yo asistí ahí, me pidieron que diera un breve mensaje, aunque normalmente no tienen eso. Entonces compartí la palabra con ellos y regresé aquí. Así es que, hermanos, a vivir la palabra. ¿Cuántos están en eso? Amén. ¿Usted está viviendo la palabra? Vivir la palabra significa obedecerla y no de manera selectiva. Si a mí me gusta este pasaje, lo obedezco, y si aquel pasaje no me gusta, pues simplemente me hago el chivo loco y no obedezco eso. Es a vivir la palabra de manera integral. Así es que con esto yo quisiera orar y luego cantaremos y nos vamos a casa. Pero recuerde que nos vamos a casa. Es a vivir la palabra en la casa, porque es fácil vivirla aquí en el templo. Pero allá en la casa, allá en la comunidad, en el vecindario, hay que vivir la palabra también. Padre, gracias queremos darte en esta mañana. Dios Todopoderoso, somos tu pueblo. Queremos obedecerte, queremos caminar en obediencia a ti. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que hay una sociedad, Señor, que está ejerciendo su influencia. Padre Celestial, estamos pidiéndote que tu gracia y misericordia esté sobre nosotros, para que en nosotros esté así el querer como el hacer. Ayúdanos a querer obedecer tu palabra, pero también hacer de acuerdo a tu palabra. Pedimos, Padre, por los que están enfermos, la hermana Giselle, su padre que está muy enfermo, te ruego por él, te suplico por igualmente nuestro hermano Jesús y muchos otros, Señor, que no están con nosotros en esta mañana. Padre, queremos agradecerte, queremos pedirte, Señor, que nos guíe. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Ay, pero nuestro hermano Brian está cumpliendo años. No me pregunten quién es, ella tiene un poloche blanco, una blusa blanca. También ella está cumpliendo años. Venga para acá. Hermano Brian, venga. Y no me pregunten que solo ella es la que está cumpliendo años, porque ella como que está...
vivan para ti, que te amen, que caminen en obediencia a ti, a tu palabra. Y que tus bendiciones, Señor, les alcancen día tras día. Padre, guárdalos a ellos y a su familia. Protégelos de todo mal y permíteles vivir, Señor, para ti, para tu gloria y tu honra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Felicidades. Felicidades, preciosa. Dame un abracito. Un abracito. Dios te bendiga. Bien, vamos a cantar y luego que nos vemos con nuestro día. ¿Qué le parece si nos ponemos a nuestros pies?
Amen, brother.